establecimos contacto con la provincia de Córdoba para charlar de el tema litio. Tiene que ver con lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Con la represión en Jujuy que nos ha costado tanto dolor, ¿no? Que tiene tanta gente sufriendo ahora con lo que fue la represión, pero en una situación estructural que tiene que ver con el despojo de las tierras, con los desalojos y un montón de cuestiones muy, pero muy duras y muy complicadas que están atravesando a nuestro país. Vamos a charlar ahora en la Patria de las Moscas con Raúl Montenegro, que es biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, el FUNAM, que tiene una posición muy clara y muy interesante sobre esto y nos va a poder ayudar a entender un poquito más. Lo saludamos desde aquí, Raúl. Pablo en la Patria de las Moscas, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto realmente. Por favor, un gusto para nosotros. Ya hemos hablado en alguna otra oportunidad sobre temas ambientales. Que bueno, que vos seguís desde tu lugar, desde esa organización y esa fundación. Hemos leído por allí alguna reflexión, algún pensamiento tuyo. Más que un pensamiento, una explicación o un poner en los puntos sobre las IES sobre lo que está pasando en Jujuy con el tema litio, ¿no? Y la acción represiva del gobierno de Gerardo Morales. Bueno, queríamos compartir eso con nuestra audiencia. Bueno, yo creo que lo que se está viviendo tiene que ver con ese gran triángulo en donde Argentina y Bolivia son países que tienen grandes yacimientos de este metal litio, que tiene una alta demanda y que ha aumentado muchísimo el precio. Entonces esto está un poco de trasfondo. ¿Por qué? Porque muchos de los minerales con demanda internacional, no solamente el litio, se encuentran en territorios indígenas. Y aunque Argentina sea un país multiétnico, hay sobre todo visiones, por caso la del gobernador Gerardo Morales en Jujuy, en donde obviamente en lugar de ver a las comunidades indígenas no solamente como una parte activa, sino como una raíz ancestral de la propia provincia, lo considera claramente como un obstáculo, ¿no? Y no solamente las comunidades indígenas, sino cualquier colectivo que proteste es visto como obstáculos. Es una provincia en donde todo indica que realmente el gobernador está actuando más como un patrón de estancia que como un funcionario que recibe su sueldo del pueblo, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que ha estado pasando y está detrás es que para eliminar de alguna forma los obstáculos, una de las herramientas poderosas es la de haber generado una constitución con una torpeza inigualable. Yo dudo que haya habido una constitución provincial realmente armada con tanta falta de respeto por la propia comunidad. Recordemos que había dos artículos, el 36 y el 50, que eran una violación pero abierta tanto a la Constitución Nacional como a la el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derechos Indígenas. Estamos charlando con Raúl Montenegro, biólogo, integrante de la Universidad Nacional de Córdoba y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, FUNAM. Raúl, te escuchamos. Sí, decía que eran tan torpes estos artículos que la Constitución establece claramente que en materia de indígena y territorios indígenas es un poder concurrente de la nación y la provincia. Y en este proyecto, en esta constitución armada entre gallos y medianoche, directamente se arrogaba la provincia toda la potestad para tomar decisiones. Finalmente, gracias a la protesta social, fueron dejados de lado el 36 y el 50, pero se siguen manteniendo en este bochorno de constitución un artículo en donde se mantiene la estrategia de controlar y evitar toda protesta social
Pero además hay un artículo que tiene que ver con las tierras fiscales, en donde el gobierno tiene la potestad para tomar decisiones. Y bueno, muchas de esas tierras fiscales son en realidad pertenecientes históricamente a comunidades indígenas. Entonces, de allí que las comunidades y muchísimos actores sociales estén pidiendo, no una cuestión de evitar, revisar, sacar o poner artículos, sino directamente que quede sin efecto hasta que se haga un proceso realmente serio y obviamente cese, pero cese en forma inmediata la brutal represión que ha estado haciendo Gerardo Morales, ¿no? Que insisto, es típico de una republiqueta bananera, pero disfrazada de democracia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Usan mucho la palabra república para entrar a la casa de la gente a la noche y sacar a jóvenes de los pelos, con policías en camionetas de civil, ¿no? Todo muy raro y contradictorio. En lo económico, Raúl, ¿el litio es, como lo presentan, la salvación para la economía argentina, o el litio va a resultar siendo lo mismo que nos pasó con el petróleo y con la minería metalífera, que en realidad terminan ganancias multimillonarias para compañías transnacionales y al país le deja un agujero ambiental y social? En realidad nunca la actividad minera va a ser la salvación de un país, como tampoco lo es una agricultura industrial en donde de pronto se exportan commodities dejando todos los plaguicidas en el tejido de las personas. O sea, no son salvaciones, son parte de un sistema económico, pero lamentablemente Argentina y a través de funcionarios como Gerardo Morales, de alguna forma creo que sigue manteniéndose una organización de tipo colonial, es decir, extractivista para exportación con prácticamente nulo valor agregado. Entonces la respuesta es clara, no bajo ningún punto de vista es una salvación, es solamente parte de un sistema económico y que necesita una discusión muy amplia, y particularmente con las comunidades que viven en la zona. Yo he estado acompañando, por ejemplo, las luchas de las comunidades en Salinas Grandes, la laguna de Guayatayoc, y hace unos cuantos años pude ver, por ejemplo, cómo se estaba haciendo prospección en forma ilegal sobre territorio indígena, ¿no? Entonces, no es una salvación, y de hecho también hay que ver que esto de vehículos eléctricos, hay que reconocer algo, es que si, por ejemplo, en lugar de utilizar combustibles fósiles, se utilizan vehículos con baterías, en donde el litio pasa a tener una función importante, pero resulta que esa electricidad que se obtiene de los enchufes, de las baterías de los vehículos, es obtenida con combustible fósil, está exactamente la misma, ¿no? Por eso pensemos que en este momento más del 82-83% de toda la energía primaria en el mundo sigue siendo obtenida de combustible fósil. Entonces, hay que tener mucha cautela de cómo estos milagros en realidad no terminan siendo parte de futuros problemas, ¿no? Por eso me parece que es buenísimo lo que socialmente está pasando en Jujuy, en que a un capataz de estancia realmente se le diga de que hay reglas que todos tienen que cumplir. Las leyes también tienen que ser cumplidas por el propio gobernador, y por eso estamos nosotros ahora entre los premios Nobel alternativos de todo el mundo. Justamente esta mañana ha empezado a circular un petitorio internacional. Nos acompaña en ese petitorio Adolfo Pérez Esquivel. Es un petitorio de 8 puntos, en donde tal vez el más importante es que directamente sea archivada la Constitución, pero otros puntos también muy importantes, ¿no? Sé que lo que ha logrado Gerardo Morales es internacionalizar una situación que antes se vivía solamente en Jujuy, ¿no? Totalmente. Bueno, sobre el tema de Jujuy, muy importante esto que nos cuenta Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, la Fundación para la Defensa del Ambiente.
Me quedó picando algo que dijiste que me parece muy interesante de profundizar en algunas líneas sobre la agroindustria, sobre la actividad agropecuaria, porque a veces se la pone como contraposición al extractivismo, ¿no? Un país se tiene que desarrollar del lado agrario para defender la ecología, y tampoco es tan así, ¿no? Tampoco es tan así. Vos dijiste, Raúl, bueno, hablaste de los agrotóxicos, vemos lo que pasa también con la quema de pastizales, cuando se corre la frontera sojera y demás, con el ambiente. Tenemos ahora acá cerquita en Montevideo 2 millones de personas sin agua por la sequía, que también tiene que ver con esas cuestiones. Entonces el modelo agroexportador no es la familia jujeña criando las ovejas de manera artesanal, ¿no? Es también de impacto ambiental negativo. Claro, es importante esa reflexión que has hecho, porque en realidad la agricultura industrial, todo lo que es el agronegocio, que ha hecho y sigue haciendo estragos en Argentina, en Paraguay, por ejemplo, es una actividad extractivista, pero típicamente extractiva. ¿Por qué? Porque en realidad los nutrientes que tienen los suelos y que utilizan los monocultivos terminan yéndose con los commodities. Es decir, cuando se exporta de pronto 40.000 toneladas de soja transgénica, por lo menos están yendo entre 4 y 5 millones de toneladas de nutrientes que en muchos casos no van a ser recuperados, ¿no? Entonces es una actividad extractivista, es una especie de minería, solo que en lugar de estar concentrada está de alguna forma diseminada, pero con otros dos problemas asociados. Y es que obviamente esas plantas para crecer, las que van a ser commodity, terminan consumiendo agua, o sea que de alguna forma terminan extrayendo agua que necesitan las comunidades, los ecosistemas, pero además de eso, no solamente es que se están llevando agua, sino que toda la agricultura industrial ha contribuido, pero significativamente, a que se reduzca la biodiversidad de nuestro país. En el caso de Córdoba, que es una de las provincias ambientalmente peor administradas de Argentina, nos queda menos del 3%, por ejemplo, de bosque nativo, ¿no? Y resulta que esto que está siendo destruido por estas cadenas alimentarias cortas de los cultivos, por ejemplo, para hacer commodities, termina siendo una actividad que rompe, por ejemplo, las fábricas de agua, o sea, las cuencas hídricas. Entonces vemos cómo los dólares pueden aumentar su ingreso tanto a los bolsillos privados como a las arcas públicas, pero el precio que se paga por el desmanejo es que no solamente en Córdoba, en Argentina, prácticamente puede considerarse de que ha sido ya destruido el 83-84% de todos los bosques nativos. Entonces hay que tener mucho cuidado de esta especie de cóctel letal entre actividad minera concentrada en ciertas partes del territorio y todo lo que es el agronegocio expandido en grandes superficies, porque termina al final del día combinándose en sus efectos, y uno de los grandes elementos para poder sobrevivir es disponer de agua, y por eso tienen que funcionar bien las cuencas hídricas. Pero si rompemos las fábricas de agua, si rompemos las fábricas de suelo, recordemos que los suelos utilizados para la producción son los suelos que han venido produciendo los ambientes nativos de alta biodiversidad. Entonces, si también se rompe la fábrica de suelos, estamos en problemas. Pero claro, imagínense que la formación técnica y la visión que tienen personajes como Gerardo Morales, que uno tiembla de pensar, ¿no?, de que puedan tener cargos con mayor peso, con semejante carencia de información y de formación, ¿no? Es una tragedia para Argentina que realmente tengamos este tipo de personajes que no entienden cómo funciona en el país y solo entienden cómo convocar a la policía para reprimir, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en un ratito, a la 1 de la tarde, lo van a estar presentando al gobernador Morales como el precandidato a vicepresidente en la fórmula con Larreta en las PASO de Juntos por el Cambio.
Así que... Vos sabés que leí esa noticia y yo pensaba que esto parece a veces el país del revés, multiplicado muchas veces, o sea, un revés de muchas veces, lo que parece increíble, ¿no? Que personajes que, insisto, con una formación deficiente y con visiones tan peligrosas de la realidad, puedan llegar a ser candidatos ni más ni menos que vicepresidente de la nación. Pero bueno, es parte del país del revés. El único drama de todo esto es que quienes terminan perjudicándose son justamente las comunidades, las ciudades, los pueblos, porque en un lugar donde no se mantiene la biodiversidad, en donde no se regula todas estas actividades corporativas de gran escala, como el agronegocio o la propia minería, y bueno, finalmente el precio que pagamos es disponer de menos agua, y sin agua realmente es imposible, es absolutamente imposible vivir, como también es imposible hacerlo sin tener biodiversidad que funcione, ¿no? Entonces, esa noticia que vos justamente recién recalcabas, a mí personalmente me da una preocupación enorme. Sí, totalmente. Raúl, por último, hoy hay una reunión, empezó ayer, hoy se estaban juntando los presidentes, 50 presidentes del mundo, la convocó Macron en París bajo el título Cumbre por un nuevo pacto financiero global, donde Macron propone suavizar el capitalismo de alguna manera para que ningún país tenga que elegir entre reducir la pobreza o proteger el planeta. Esto es para que los países no tengan justamente, en teoría, que, por ejemplo, extraer el petróleo y reducir la pobreza con esos recursos, que haya algún mecanismo global para que podamos empezar a alejarnos de ese sistema que le hace daño al mundo, al planeta, al ecosistema, al ambiente, y que haya otras maneras de reducir la pobreza. ¿Ves posible algo de todo esto? ¿Se puede revertir el proceso que vos bien contaste, extractivista, agroindustrial, que está destruyendo a nuestra tierra? ¿Qué opinas? Yo creo que hay que ser realistas, o sea, revertir los actuales procesos que están vinculados a exponenciales, o sea, a crecimientos exponenciales, crecimiento exponencial del consumo, crecimiento exponencial de la producción de armas, crecimiento exponencial de la descarga de residuos. Revertir no se puede revertir, eso hay que ser realistas. Lo que sí podemos hacer es mitigar, o sea, reducir un poco. Y desde ya los consejos remedios de Macron son muy dudosos. Imaginemos que ni siquiera ha logrado conducir un proceso participativo para cambiar una edad jubilatoria, ¿no? Entonces, pensemos qué dudosas pueden ser los aportes de una gestión en un país europeo en donde se da un mecanismo muy parecido al de Gerardo Morales en el propio presidente de Francia. Claro. Entonces, yo creo que lamentablemente, y lo digo un poco por la práctica, haber trabajado en lugares más críticos, de África, de otros sitios, de que lamentablemente muchas de las crisis van a encontrar por lo menos amortiguación a través de la propia crisis, o sea, al no haber capacidad para poder prevenir, para poder realmente ajustarse, para cambiar los estilos de vida, porque al final del día de eso se trata, o sea, estilos de vida insustentables, en donde es tan inaceptable la pobreza como la riqueza. La riqueza es tan inaceptable como la pobreza, eso hay que tenerlo en claro. Entonces decía, lamentablemente van a terminar siendo más las crisis los mejores maestros. El único drama de las crisis es que el precio humano es atroz. Entonces, eso es lo que a mí me parece terrible, y tal vez queda representado dramáticamente en estos días. Hay una nota que hizo Amy Goodman en un medio independiente en Estados Unidos, en donde hace una comparación entre la cobertura e interés mundial que tuvo el pequeño submarino con 5 tripulantes y el barco que se hundió y que significó la muerte de cientos de migrantes en la vieja Europa, ¿no?
Entonces, ¿cómo uno de pronto llamaba toda la atención sobre 5 personas yendo a ver al Titanic, y del otro lado muriendo en pleno anonimato cientos de personas que huían de un África que de pronto no tenía posibilidades para ingresar a Europa? Entonces me parece que ese escenario está marcando una especie de dramática realidad. Por eso espero realmente de que antes de que sea la crisis la que sea la maestra y la que oriente los cambios, haya suficiente inteligencia colectiva para poder por lo menos disminuir la velocidad. Revertir es imposible, o sea, lo que podemos hacer es revertirlo, y como decía don Sandro Pertini, a veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza, ¿no? Y creo que es el caso. Totalmente. Raúl Montenegro, interesantísimo, biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente, la FUNAM. Raúl, muchas gracias por este tiempo. Te quitamos un rato de esta jornada porque nos parecía muy importante hablar con vos. Te hemos leído opinando sobre este tema, explicándolo, lo queríamos compartir con nuestra audiencia también. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias a esto yo creo que por lo menos van sembrándose semillas de distintas visiones que necesitamos urgente. Así que le pasen muy lindo. Hasta luego. Muy bien, un abrazo gigante. Allí pasó Raúl Montenegro, biólogo de la Universidad de Córdoba y titular del FUNAM. Bueno, accionando también a nivel internacional, ahí nos contaba, con premios Nobel que están firmando un pedido para dar de baja la reforma constitucional de Morales, y con todas las ideas, todas las cuestiones ambientales que bien nos trajo Raúl, el biólogo, Raúl Montenegro acá, ¿no? Muy interesante, muy interesante. A veces pensamos que la agricultura es ecología y que la minería es destrucción. Y los agronegocios, como bien nos explicó el compañero aquí, el biólogo, también los agronegocios son destructivos y son extractivismo de riquezas que dejan un agujero ambiental. Bueno, Jujuy nos dispara todo esto. Importante, ahí en la tragedia y en la desgracia y en la violencia de la represión jujeña, Raúl Montenegro decía, es positivo esto que está pasando porque el pueblo reaccionó, el pueblo jujeño reaccionó y no se puede tapar, no por más que quieran esconderlo con pauta publicitaria, oficial, con periodistas que mientras les están tirando una bala de goma en el ojo dicen acá no pasa nada. Bueno, por más que quieran taparlo, no se va a poder tapar, así que se ha desatado un efecto en cadena, me parece que nos va a poder permitir visibilizar todas estas luchas.